La diversidad cultural y la etnia de los pueblos indígenas de México es producto de su milenaria histórica y de las formas en que estos pueblos han creado, mantenido y transformado sus culturas y sus identidades particulares a lo largo de los siglos, siempre en estrecho contacto e intercambio con otros grupos indígenas y, después, con los otros grupos europeos, africanos que han llegado a nuestro país. La historia de los pueblos indígenas mexicanos se inició hace más de 10.000 años, cuando los primeros grupos de seres humanos provenientes de Asia y del norte de América llegaron al territorio de lo que hoy es nuestro país, y desde entonces estos grupos hablaban idiomas diferentes y tenían tradiciones culturales distintas, pero todos vivían de lo que los antropólogos llaman la caza y la recolección, es decir, de cazar y pescar animales y recoger plantas y frutos salvajes. Al distribuirse en los diversos ecosistemas que existían en México, las diferencias entre estos grupos crecieron, pues cada uno adaptó su forma de vida y su cultura a sus particulares condiciones medioambientales. El proceso de sedentarización promovido por la agricultura no se dio en las regiones más norteñas de nuestro país, porque la falta de lluvias hacía mucho más difícil cultivar plantas. Los pobladores de estas zonas siguieron dependiendo principalmente de la caza y la recolección. Así surgió la distinción entre dos grupos de áreas culturales de los pueblos indígenas: Mesoamérica al sur y Aridoamérica al norte. Con el tiempo, los agricultores de Mesoamérica desarrollaron una civilización original. Hace 3.000 años se levantaron las primeras ciudades en esta región y surgieron los primeros gobiernos centralizados, que cobraban tributos a las comunidades de agricultores a cambio de darles protección política, militar y religiosa. Así surgió la distinción social entre la mayoría de la población dedicada a trabajar la tierra y producir alimentos, y las élites que se encargaban del gobierno, la guerra y la religión. La religión se hizo central para la vida de estas sociedades, pues los mesoamericanos creían que la llegada de las lluvias y el crecimiento del maíz y las otras plantas cultivadas dependía de los dioses, y por ende mantener una buena relación con ellos por medio de ofrendas y sacrificios era esencial para los humanos pudieran sobrevivir. Igualmente, los pueblos mesoamericanos construyeron grandes edificios de gobiernos, templos y monumentos artísticos dedicados a ensalzar a sus dioses y a sus gobernantes, y desarrollaron complejos sistemas de agricultura para organizar su gobierno y registrar su historia. Los gobiernos de las diferentes ciudades mesoamericanas vivieron en constante competencia y conflicto por controlar a las poblaciones de agricultores, obtener las mejores tierras para el cultivo y acceder a los bienes y productos considerados muy valiosos. Al mismo tiempo, el comercio entre las diferentes regiones de Mesoamérica era constante, pues cada una producía plantas y productos diferentes. También había peregrinaciones religiosas a los grandes centros religiosos, las cuales ponían a los diferentes pueblos en contacto y les permitían compartir ideas, creencias y tecnología. A lo largo de varios milenios surgieron ciudades por todo Mesoamérica, como La Venta, Monte Albán, Teotihuacán, Tikal, Palenque, El Tajín, Tula y Chichén Itzá, que alcanzaron gran poder y riqueza, pero luego fueron abandonadas y en ocasiones destruidas. Estos constantes cambios políticos se debían a que los pueblos de la región nunca se unificaron ni política ni culturalmente. Los pueblos que vivían en el norte de México tuvieron un desarrollo histórico diferente, pues la mayoría siguieron practicando la caza y la recolección, y solo algunos adoptaron la agricultura. Esto no significa, sin embargo, que fueran atrasados en comparación con los pueblos mesoamericanos. Para poder sobrevivir en medios tan difíciles como los desiertos del Altar y de Coahuila, las áridas costas de Sonora y los fríos bosques de la Sierra Madre, los pueblos de Aridoamérica tuvieron que desarrollar tecnologías y formas de conocimiento más complejas que les permitían aprovechar lo más posible el agua y los escasos alimentos. Como su forma de vida los obligaba a moverse continuamente, desarrollaron también un gran sentido de la libertad y de la autonomía personal, pues cada quien era responsable de su propia supervivencia. Por ello, en esa región empezaron formas de organización social igualitarias y no surgieron gobiernos centralizados. Los Olmecas. Es la cultura madre más antigua de Mesoamérica. Se le llama cultura madre porque sirvió de base para las culturas mesoamericanas. Los Olmecas fueron los primeros en planear y erigir grandes complejos de edificios que construyeron sus centros religiosos y los que buscaron reflejar el mapa del universo.
primeros centros olmecas explorados son San Lorenzo Tenochtitlan, Tres Zapotes y La Ventana. Este último fue el más importante de todos y fue el principal centro ceremonial y político de esta cultura. Tiene una gran plaza central rodeada de edificios de piedra que al parecer se construían sobre otros más primitivos hechos de madera. Zapotecas. Debido a su ubicación geográfica en los valles centrales de Oaxaca, los zapotecas recibieron la influencia de mayas, olmecas y teotihuacanos. La cultura zapoteca tiene varias etapas de formación que van desde la llamada Monte Alba hasta el Quinto. El nivel de cultura de los zapotecas era muy elevado, pues tuvieron una escritura especial que está considerada como la más antigua de toda Mesoamérica. En la sociedad zapoteca existía una división social de trabajo, pues los hombres se dedicaban a la agricultura, la pesca, la caza y las actividades de guerra, mientras que las mujeres se ocupaban de la caza, las actividades artesanales, la recolección y los tejidos. Como resto de las culturas mesoamericanas, tenía un gobierno teocrático, donde los sacerdotes eran los encargados de guiar al pueblo. El culto a los difuntos tenía una especie de relevancia entre los zapotecas. Las urnas funerarias que elaboraban tenían figuras humanas y de animales. Los mayas. Los mayas fueron la cultura mesoamericana por excelencia que predominó en la península de Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo en México. En la historia maya hay dos etapas bien diferenciadas a partir del desarrollo intelectual y cultural alcanzado. Los historiadores consideran que el renacimiento de los mayas se debió a la influencia de la cultura tolteca. La migración de la tribu de los Itzá fue la que dio origen a la segunda época de los mayas. Esta tribu se estableció en la ciudad de Chichén. Por otra parte, la creencia en la llegada de Kukulcán dio lugar al surgimiento de un centro religioso político de gran importancia en la Mayapán. La sociedad maya mostró estratificaciones sociales muy notorias. A la cabeza se le encontraban los gobernantes, guerreros de alto rango y caciques. El gobierno maya estaba integrado por sacerdotes, jefes y militares. La cultura maya logró el más elevado avance cultural de la época en la elaboración de calendarios, la observación astronómica, la escritura y el uso de numeración.